Escaliburcio, ¿Qué pasa, Montipeiro? ayer me fallaste. ¿Cómo que te fallé? Ayer me fallaste y lo sabes. No, y lo creo quiero que te decir fallara. aquí delante de toda España. A ver, ¿en qué te Me fallé? fallaste como hombre heterosexual. A ver. Yo estaba jugando al quiz que hacen una vez al mes, que por cierto, los que seáis de Valencia tenéis que venir al quiz, que es el primer jueves de cada mes. Lo hacen dos personas fantásticas que son Paula y Mario. Y bueno, normalmente era en un sitio, ayer se cambió a otro, entonces no sé muy bien dónde va a ser, pero averiguadlo, ¿sabes? Si queréis ir, poned un poquito de tal. Normalmente es en el George Best, pero no se sabe dónde va a ser. Es como un trivial, ¿no? Sí, es un Por trivial. grupos, y entonces ayer se introdujo una excepción, que era que se podía hacer utilizar el comodín de la llamada. Muy bien. Entonces la pregunta era, ¿cuáles son las clásicas de ciclismo que se hacen en primavera? Yo Vale. dije, es que yo no entiendo ni la pregunta, no sé a qué se refiere, ¿no? Entonces dije, voy a llamar a Escaliburcio Ramón, Vale. que es como Sí. mi amigo heterosexual, Ujú. que él tiene que tener esta información. Sí. Y tú me dijiste, no tengo ni idea. No, te dije algo antes. Buena. No sé, te dije, no tengo ni idea. Y yo Vale, te es dije, verdad. he puesto el Tour de Francia, el Giro de Italia y la otra. ¿Cuál es La la Vuelta a otra? España. La Vuelta a España, que sabes que y tú yo me te dijiste. respondí, ninguna de esas es en primavera porque es en verano. Claro, y yo te dije, bueno, pues dímelas de primavera. Y no tenías ni puta idea. Ni y eso puta idea. no me parece bien. Es que creo que no hay. Sí que hay, lo acabo de mirar en internet. Pero esas son las clásicas. Sí. Aquí, el artículo se llama Guía y calendario de clásicas de primavera. Te quiero Vale. decir, existe. Y dice, las clásicas de primavera, las más famosas son la Strade Strat Bianche, el Tour de Flandes, París-Roubaix, Amstel Gold Race y Lieja-Bastogne-Lieja, entre otras. Pero eso no lo sabe ni Perico Delgado. Eso cualquier tío Pero- hetero debería No, saberlo. eso no lo Pues sabe luego absolutamente pegáis, nadie, pues te bien lo que digo pegáis yo. la turra luego con el puto ciclismo. Entonces, te Pero quiero no, decir, no, me estoy niego. muy decepcionada contigo. Bueno, pues y quiero decir aquí que todo el mundo sepa Ujú. que no tienes ni idea de ciclismo. Me parece bien, es verdad, no tengo ni puta idea de ciclismo porque además el ciclismo me Pues parece tan una hetero puta no basura. serás, tan hetero no serás. Me parece una puta basura el ciclismo, o sea, no tiene ningún sentido. Siempre lo he odiado y ahora más porque ahora que conduzco me tengo que cruzar con la gente, con los ciclistas. Bueno, en fin, yo estoy muy, muy decepcionada. Y hablando de decepciones, ¿Qué? otro hombre hetero que nos tiene muy decepcionados. Sí. Bueno, otro no, otros muchísimos. ¿Qué está pasando con la guerra? ¿Cómo llevas la ansiedad bélica? Yo bien porque llevo bien el tema de ignorar un problema hasta que lo tenga delante. Sobre todo sé detectar muy bien, y tú lo sabes, sé al menos si no puedo hacer nada por solucionarlo, soy el que mejor Sí. no hace nada. Eso es verdad, y eso es una cosa que yo envidio muchísimo de ti porque eres la hostia. No, que no es ninguna broma, que es una virtud maravillosa. Sí que es cierto que luego hay problemas míos propios que tú también sabes Sí, pero que eso es perfectamente, otra cosa, que pero no que sé es llevar bien, pero Pero eso lo manejas, es verdad. Yo he decidido de manera deliberada, y llámame cobarde, llámame lo que quieras, ujú, no puedo manejar este tema. Me da No. una ansiedad real, y cuando empiezo a leer y a informarme, empiezo a tener palpitaciones, despersonalización, y no puedo. Entonces, no lo voy a gestionar. Entre otras cosas, porque ¿qué capacidad de agencia tengo yo? Ninguna. Yo no puedo hacer nada. no. Entonces, yo lo único que quiero, de verdad, me gustaría saber es... claro, como desde lo del COVID, de repente las cosas improbables, de repente ya Ya son son probables. probables. Por favor, que alguien nos avise. Yo, si me queda un mes de vida, Claro. yo no me lo quiero pasar yendo a trabajar. Yo tengo Claro. algunas llamadas que hacer y algunas cositas que Claro, hacer. molaría que avisaran. O sea, Claro, rollo, tío. mira, a partir de tal día, yo qué sé, el 14 de marzo, Hasta el 14 de mayo no te quites el sayo, ¿sabes? hasta ese día, más o menos podéis vivir vuestra vida normal. A partir de entonces, Claro. olvidaos de internet, olvidaos de luz, de exacto, agua. va a haber una nube de cenizas, no sé qué. Vais a Porque como a mí, tener que matar al prójimo para sobrevivir. como yo esté en mi despacho, Mm. en mi oficina, trabajando, y vea por la ventana un hongo nuclear, es que me cago en mi puta vida. te vas a Me enfadar, cago en sí, mi sí. puta vida. Te va a No, enfadar. a mí esa mierda que me pille, tío, pues en una pedazo de fiesta que estoy organizando. Ujú. O sea, yo estoy preparando una fiesta. Sí, lo sé. Pero claro, si nadie me avisa, o sea, te quiero decir, No para sabes llegar a cuándo cabo vas- esa fiesta, ahí se van a quemar algunos puentes. Y Claro. o sea, van a pasar cosas que si luego no se acaba el mundo va a ser incómodo. Claro. Entonces se tienen que, o sea, yo necesito garantías también Claro, claro, para claro. activar yo el protocolo de la fiesta final. Ujú. Porque hay que hacer algunas cosas ilegales y bueno, algunas cosas un poco quizá que luego van a ser raras, ¿no? Si no, Tú, ¿Como cuánto crees que serías distinta sabiendo que el fin del mundo es ya? hombre, ¿Cuánto de completamente. distinta? ¿Cuánto de distinta? A ver, distinta no, sería la misma, pero estaría como enfocada en otras cosas. Ujú.
Pero, ¿sabes? O sea, no... Quiero claro. decirte, a mí ahora me dices que se acaba el mundo y a mí pues de repente ya me suda los cojones la lucha contra casi todo, ¿sabes? Claro, Yo lo que voy a claro. hacer es coger, gastarme mi dinero, follarme a gente y comer. Claro. Comer cosas que engordan. Comer cosas que engordan, estaría clarísimo. Sí. Claro. Que te quiero Hostia, decir no que seré la sabía. misma persona, pero estaré enfocándome en otras prioridades. Porque, ¿qué quieres que te diga? Yo es que hago lo que Sí, quiero, no, yo a ti te normalmente. imagino haciendo lo mismo. Me imagino preparándome, o sea, soy tan horrible en este sentido. Me imagino preparándome muy tranquilamente para el día. O sea, estaría muy enfocado en ese día. O sea, le daría Sí, importancia a ese día. yo estaría drogándome, la verdad. Sí, yo también. Pero, o sea, espero que me invites a la fiesta. Y... Hombre, claro, sí. Te he apuntado en la mesa de los heteros. No. Ponme en la mesa de los heteros, porque si el fin del mundo es ya, a tomar por culo el feminismo y vamos a hablar de que todas putas y de no sé qué. Por culo, no. A tomar por culo, ya está bien de contenerme. Basta Bueno, ya de quedar bien. Vamos a y empezar de el nada. programa antes de que digamos Antes de que cosas. queme mis puentes, ¿no? Exacto. Antes de quemar puentes. Los puentes se queman cuando ya se sabe que el Evidentemente. apocalipsis es inminente. Vale, de perfecto. momento aún no. Vale, Aún estás venga. a tiempo de editar esto. Bueno, vamos a empezar. Cosas que no. Que no, coño, que no. Escaliburcio, ver. la red flag absoluta, Ujú. definitiva y Sí. la madre de todas las red flags. Los señores que hablan como David Broncano. O sea, cuando Vale. un señor te dice, oh mama, cierra la muralla. Ujú. O sea, cierra la muralla a tomar por culo, bloquea a esa persona, Ujú. no quiero saber nada. Sí, además van evolucionando porque como ellos, David Broncano con Ignatius y que van, ellos mismos evolucionan también y van creando su propio lenguaje, pues van evolucionando. Antes hablaban mucho, pachacho se decía mucho, Ah, qué asco, ahora ya qué no asco. se dice nada porque ya no lo dicen, entonces ahora con el oh mama y con otras cosas. Sí, No sí, puedo. sí. O sea, no puedo. Es que es una cosa que no puedo evitar. A mí un tío dice, oh mama, yo me levanto y me voy. O sea, me da igual, me la suda quien sea, me da igual que sea Nick. Me levanto y me voy. Es curioso porque yo no le tengo especial manía a la resistencia y no le tengo No, yo tampoco, pero y eso no le sí. tengo especial manía a nadie que vea la resistencia y no tengo nada en contra No, de la yo resistencia. lo veo a veces, quiero decir. Pero convertir un meme de todo eso ya me chirría un montón. A mí, David Broncano ni siquiera me cae tan mal como le cae a la mayoría de gente. Yo a veces veo entrevistas y me entretiene. Pero es el concepto imitar a David Broncano. Ya. O sea, de todo lo que hay, o sea, que la gente tenga, que los hombres imiten a David Broncano es una cosa que no puedo soportar, no lo puedo tolerar. Claro, además, yo creo que uno de los valores de David Broncano es precisamente cómo es él, como persona, o sea, la naturalidad que creo que tiene a la hora de entrevistar y de manejar el programa con esa tal. Entonces, imitar eso es un poco absurdo, en realidad. O sea, no hay nada especialmente genuino en lo que hace. No, claro, es que la gracia de David Broncano es que es David Broncano. Claro. O sea, tú no lo Tú eres. no lo eres. Resígnate. Ya está, eres otra cosa. En fin, ¿qué tienes tú? Pues hay un par de personajes, aparte de David Broncano. Bueno, David Broncano es el mejor, es un crack al lado de estas dos personas que me dan mucha rabia, que son Frank de la Jungla Bueno, es que e Iker claro. Jiménez, pero no en sí a ellos porque sí. O sea, son dos personas muy concretas, Frank de la Jungla e Iker Jiménez, que... Es que una cosa que se llama, perdóname, Ya. Frank de la Jungla, Ya. ¿sabes? Que ellos son dos personas despreciables, para mí es un hecho. Pero es que aparte lo que me jode de ellos dos es que en su momento supieron conectar muy bien con una masa gigantesca de gente. Son mainstream. Bueno, Fran de la Jungla no es tan mainstream en cuanto que Bueno, tiene... sí, pero Pero lo conoce todo el mundo. Como que le cae bien a mucha gente independientemente de la ideología que tengan, simplemente porque son raros o son particulares en lo que hacen y tal. Y me da mucha rabia que esta gente haya conectado con otra muchísima gente cuando son personas horrorosas desde el plano ideológico. sí, son horribles. Son horribles, Son horribles. horribles. Y me da muchísima pena que estén ahí a tope y van a estar siempre, porque siempre van a tener un micro, siempre van a Sí, tener una sí, cámara sí. delante. Y me apena mucho que mucha gente de otras ideologías más cercana a la mía
les parezca bien, los vean, se rían y formen parte un poco de esa rueda que desprecio, ¿no? Mira, pues ¿sabes cuál es mi siguiente cosa que no? ¿Sabes cuál es? Pues no sé, que digo mucho o sea. No, los podcasts. No puedo más, tío, no puedo, odio los podcasts. Prohibiría los podcasts. Me parece anticonstitucional la cantidad de podcasts. Hay muchos estoy podcasts, diciendo esto desde mi podcast porque soy una pedazo de sinvergüenza y una rata. Una hipócrita. Eres una hipócrita. Sí, pero voy a decir algo que da mucho más asco todavía. A ver. Nosotros teníamos el podcast cuando nadie tenía podcast. O sea, la gente se ha subido ahora al carro. No, hablando en serio. No odio los podcasts, consumo mucho podcast, a pesar de lo difícil que es decir la palabra podcast sin equivocarse. Sí, una palabra horrorosa. Sí. Pero ya está bien de que todo el mundo tenga 3 o 4 podcasts, ¿no? Sí. O sea, vale ya. Vale ya, tío, es que todo el mundo, es que vale ya, es que no puedo más. Estoy hasta arriba de podcast, ¿no? Lo soporto. ¿Qué gente debería tener podcast? Nosotros y quien a nosotros nos parezca bien. Que para eso estábamos ahí cuando todo esto era un desierto. Sí. Cuando la gente estaba siendo youtuber, nosotros teníamos un podcast. Cuando la gente estaba creyéndose que Facebook era un sitio guay en el que estar, nosotros ya teníamos un podcast. Entonces, eso que nos da toda la autoridad moral para decir esto que estoy diciendo. Y ya está. Y ya está. Yo cabalgo mis contradicciones y digo desde mi podcast que detesto los podcasts. Son muy pesados todos. Sí. Todo el mundo quiere que les oigan y todo, y quieren tener Patreon y quieren tener todo. Claro, y toda esa gente... No, todos no pueden. No, nos tienen que escuchar a nosotros. Claro. Y todo lo que nos sea. Claro, toda esa gente que pretende robarnos a nosotros nuestro legítimo público, porque nosotros merecemos que nos escuche toda España... Pues sí. Pues toda esa gente es basura y ya está. Y Buenafuente y Berto, aunque algunos digan que estaban antes que nosotros, hace 10 años, no importa. No es verdad. No importa. Dejad de hacernos la competencia. Exacto. Pues mira, yo odio a... Bueno, siempre he criticado mucho a muchos tipos de fotógrafos, pues hoy traigo a otro tipo de fotógrafo que odio bastante, que son estos que basan prácticamente toda su creatividad en fotografías desenfocadas y movidas de él y su novia desnudos delante de un espejo. Y normalmente sus novias son siempre sus musas. Bueno, básicamente cada novia que tienen es normalmente la protagonista de su fotografía en esa época. Y luego pasan a otra cosa y tal. Pero lo de la fotografía borrosa y tal es lo que peor llevo. Es que es horrible. Es que yo directamente me da la sensación como del traje del emperador. Sí. O sea, la gente está subiendo fotos borrosas y yo pienso, bueno, esta foto es borrosa. ¿Está borrosa? No la veo. Pero de repente todo el mundo se pone a subir fotos borrosas. Sí. Y dices, bueno, pues tendré que subir una foto borrosa yo también, ¿no? Para no quedarme atrás. Porque tienes que hacerla, la foto borrosa tiene que darse en una circunstancia en concreto. Que sea natural, claro, que salga así por lo que sea y ya está, pero no se puede. Sí que es cierto que no es tan fácil conseguir que algo pueda transmitir que mole siendo borroso. Pero es que las suyas tampoco molan. No, pero hemos comprado ese... Sí, tío, esa movida y no puede odio. ser. Enfocada al ojo, por favor. Dejad de enfocaros la nariz. Lecciones de contradicciones. ¿O no? Escali, mira, yo siempre te digo que me gustan más las cosas que no me gustan que las que me gustan. Sí. Y tú dirás, ¿qué cojones me estás contando? Y qué pesada. ¿Cómo te va a gustar lo que no te gusta? Es absurdo. Bueno, no me lo vas a decir porque tú ya sabes lo que te voy a contar, ¿no? Pero sí, yo no sé de dónde viene esta pulsión, esta movida, pero desde siempre he sentido pasión por las cosas que no me gustan. Y ojo, cuando digo que no me gustan, me refiero a que me repelen, pero evidentemente dentro del marco de cosas que no son realmente importantes, ¿vale? Hay cosas muy serias como el machismo, el auge de la ultraderecha, la discografía de Malú o la discusión entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker que no me gustan y punto, porque son cosas objetivamente horribles. Sí. Que nadie se confunda con esto. Pero vamos allá con mi top 10 de cosas que no me gustan, que me gustan más que las que me gustan. Vaya. ¿Vale? Vaya, sí, yo te sigo. Sí. Evidentemente no podía faltar la música de Melendi, ¿vale? Claro. No hay nada que me guste. O sea, todo está mal. La música, la letra, la voz, la actitud, el sonido, las rimas, las guitarras, los juegos de palabras, que rapee cuando menos te lo esperas, que te meta un coro en plan Carmina Burana de repente hablando de cosas absolutamente random. Bueno, ¿qué coño te voy a explicar si le dedicamos una sección entera a Melendi en las primeras temporadas? Sí, lo detesto, me apasiona. O sea, es tan horrible que tiene toda mi atención.
De hecho es horrible hasta algo que no has escrito. Tú lo has descrito todas las cosas horribles de lo que hace, pero aún hay una cosa etérea que no se puede describir, que es Melendi, que es lo que transmite él, que también es horrible. Claro, pero porque Melendi es una gestalt, ¿no? Este concepto que nos gusta tanto. Melendi es más que la suma de sus partes. Quiero decir, sus partes, esto de la voz que tiene, las rimas que hace, cada cosa por separado es horrible, pero todas juntas crean otra cosa. Crean una gestalt superior de horror que es indescriptible. Es un virtuoso, es un virtuoso al revés. Quiero decir, ser Melendi para mí es tan difícil como ser Bach, pero al revés. O sea, está en la otra punta del espectro está Melendi. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble, lo adoramos. En el puesto número 2, las colonias de Bustamante. ¿Vale? Vaya, Estoy absolutamente fascinada por este universo perfumístico en torno a David Bustamante. Muy Mío es la marca primigenia, pero tiene Muy Mío Night, Muy Mío Sport y ahora amenaza con sacar Muy Mío Origen, que supongo que será un homenaje a Nolan. Sí, y si la usas, Bustamante se meterá en tus sueños y te cantará Superman. Cosa que yo creo que a mí esto ya me ha pasado antes de que la saque, lo cual es muy Nolan también. Muy Mío Inception. Bueno, es que estoy obsesionada con esto. Y de hecho tengo algunas propuestas para futuras colonias, ¿vale? Muy Mío Canallita. Esta es muy obvia, pero la necesitamos. O sea, el mundo necesita esta. Pues sí, me gusta. Muy Mío Cid, para todos aquellos hombres con ínfulas campeadoras que luchan por su honor, que no son pocos en los tiempos que corren. Muy Mío Crypto Bro, porque aunque estés todo el día haciendo el subnormal en tu habitación creyéndote Elon Musk, pues puedes oler bien también. Claro que sí. Eso es muy importante. Muy importante. Muy Mío Boomer, que me parece súper básica, porque la generación de Bustamante pues ya huele un poco a cerrado, ¿no? Claro. Muy Mío Boomer, yo me lo imagino eso como para oler a cerrado. Bueno, ideal. Y por último, Muy Mío Juan Camus, porque creo que es el crossover definitivo de OT1 y porque la gente que se cree a alguien, pero que en realidad no le importa a puto nadie, también merece su perfume. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. No lo sé. Bueno, yo cuando voy a Mercadona, o sea, lo primero que hago es irme a la sección de colonias para ver si han sacado nuevas colonias o nuevos packs, porque cuando hacen packs, hacen packagings diferentes, ¿no? Estoy obsesionada. Estoy obsesionada, completamente obsesionada con las colonias de Bustamante. Lo entiendo. Ya que has mencionado Superman, que esa canción, quiero decir que igual sería una de mis cosas que no me gustan, pero que me gustan. Ya, es ¿sabes? que esa canción es que Superman está guapa, está guapa. Soy tu Superman. Soy no, dice, no soy tu Superman. No soy Superman, no tu Superman. No soy Superman, vale. En general, no solo el tuyo, sino el de nadie. Es muy suyo. Vale, a ver, ¿qué más? Las canciones mal tocadas con flauta dulce. Tengo bueno. absoluta pasión. Yo no puedo explicar lo feliz que me hace esto. De verdad, no puedo. Por favor, vamos a escuchar September de Earth, Wind and Fire tocada mal en flauta y la disfrutamos. Es que, tío, ¿a quién no le va a gustar esto? ¿A quién no le va a gustar? Absolutamente a nadie. Esto es una maravilla. Es una cosa que de verdad me hace estar feliz a un nivel físico. O sea, me genera serotonina, es automático. Genera mucha hilaridad, es muy... Mucho. Sí, te da alegría de vivir. Eso totalmente. Sí. Y ahí toda... O sea, YouTube está lleno. Cualquier canción que busques está en flauta. Pero es verdad que están las mal tocadas, genuinamente mal tocadas, y las que luego se han intentado subir al carro. Y están como mal tocadas adrede. Yo las distingo. A mí no me vais a engañar. Hay algo que se nota. No todo el monte es orégano. Cuidado. Lo que de verdad mola es ver a alguien intentando tocarla bien y no consigue. Luego, una subcategoría de esta, que son las canciones muy mal tocadas en general. ¿Vale? Yo te juro que a día de hoy escucho más esta versión del Final Countdown que vamos a escuchar que la música que de verdad me gusta. A mí me dices, te quedan 3 minutos de vida, ¿qué canción quieres escuchar? Y te digo, esto. Esto es una fantasía, o sea, es que no puedo más, me gusta muchísimo. Sí. Tengo que decir que se llaman Deep Sunshine y son de Hallsberg, Suecia. Porque en Suecia, hasta para ser los peores, son los mejores. Claro. O sea, está todo tan mal, es tan difícil juntar a 5 personas o 6, no me acuerdo, tocando
tan mal de manera individual, tan mal de manera grupal, todas a la vez, en el mismo... O sea, ¿qué probabilidad hay de que esto suceda? Claro, porque Esto al es una final por supernova. accidente acaban haciendo algo bien, ¿no? Claro, esto es como un cometa, esto pasa pues de uvas a peras, esto es una maravilla. Me hace muy feliz. Luego, otra subcategoría musical. La gente que se compra un loop station... Vale. Un looper, ¿vale? Un Si la looper gente no es- sabe lo que es bueno, pues como un aparatito que te compras para poder grabar muchas pistas tú mismo, entonces te haces tú la base y vas grabando ahí cosas, Tú ¿no? mismo te haces coros y todo. Todo. Bueno, pues esta gente se pone a subir cosas sin tener ya no la más mínima idea de usarlo, sino la más mínima noción musical. Cariño, si eres pésimo haciendo una cosa, pues haciendo 7 a la vez que requieren de un preciso dominio del tempo y de la afinación, pues es que yo no entiendo qué te lleva a pensar que lo tuyo es esto. Ya. O sea, de verdad, pienso que es necesario que se implante el carnet de Loop Station. Vale. Tú haces un examen. ¿Que estás capacitado? Te lo venden. ¿Que no? Pues no y punto. O bueno, sí, porque yo disfruto como un perrete en la playa viendo vídeos de gente haciendo auténticos atentados musicales con el Loop Station. Claro, si hicieran un carnet no podrías disfrutar de estas Claro, la cosas. gente se cree que esto funciona a peso. Claro. Que Tú se- haz pa. Yo y cantando luego- con la guitarra soy una puta mierda. Pero si además le pongo el beatbox que lo hago pues así, haciendo pum, pam, luego me pongo a hacerme coros sin tener ni putísima idea, me grabo una guitarra y también me pongo a hacer el bajo con la boca, pues bueno, voy a triunfar. No. Vale. Igual te haces viral, pero igual no es triunfar. Pero no es que en realidad para mí sí lo es. Ya. Pero claro. Vale, a ver, esta subcategoría es muy especial para mí. Los hombres hippies, ¿vale? O sea, Vale. este tipo de tío de pantalón bombacho, tipo Macaco, tipo Manu Chao, que tocan la guitarra española, que hablan en femenino, pero son unos pedazos de pasivo-agresivos de flipar. Qué Bueno, horror. yo tengo una anécdota que no sé si contarla porque es un poco íntima Ajá. y yo no me siento tan cómoda como tú contando mis intimidades. Ya. Pero, ¿qué hago? ¿La cuento? No lo sé. Ahí sí, tú ya sabes mi respuesta. Bueno, yo la cuento y la gente, por favor, esto Tú pues ya está, es un vale. secreto que compartimos. Bueno, yo una vez me enrollé con un señor de estos, Ajá. bueno, pues por una pues, multifactorial, Porque ¿vale? la vida a veces te lleva a esas cosas. A ver, el tío tengo que decir que muy bien, que el tío era guay y además era guapete Pero y era todo, un hippie. todo bien, pero era de este tipo de tío, ¿vale? Un poco Manu Chao. Entonces, me fui a su casa, obviamente con unas intenciones, ¿no? Y bueno, pues tú cuando te vas a casa de alguien, digamos que hay unos pasos lógicos, ¿no? Claro. Pues estás ahí en casa, se crea un ambiente un poco íntimo, te besas, no sé qué, ¿no? Y a partir de ahí pues sucede una serie de pasos que normalmente se dan en un orden. Bueno, pues este señor invirtió el orden porque estaba en su casa y me dice, ¿te quieres quedar a dormir? Y yo digo, sí. Bueno, ya te estoy dando pistas, Joder, ¿no? una buena pista, Y sí. entonces me dice, es que esto es muy random. Me dijo, bueno, yo es que yo duermo desnudo, espero que no te importe. Claro, yo no me importa que la gente duerma desnudo. El caso es que se desnudó de repente, como Ajá. completamente fuera, o sea, Sí. de rollo, bueno, espérate un poco, joder. Claro. O sea, esto va a suceder, ¿no? Sí, Entonces yo de repente estaba con un señor desnudo al lado, sí. que me estaba vendiendo la moto con que él dormía así desnudo por estas cosas del contacto con la tierra, bueno, estas mierdas, ¿no? Y me pareció como que ganas de enturbiar la movida, ¿no? Sí. O sea, porque Sobre todo cuando ya lo Quiero tienes decir, prácticamente hecho, y- estás en su casa, quiero decir. iba a suceder, y no necesitas, ¿no? Ujú. Desnudarte antes. Yo qué sé, fue todo muy raro. Y era así muy hippie, pero luego un día me montó un pollo de celos. Ah, sí. Me montó un pollo de celos que digo, Vaya. vamos a ver, tú no puedes tener lo peor de Claro. Manu Chao y lo peor de un señor de 60 años, Claro, ¿sabes? no. O sea, vamos a ver. Porque, no. claro, dije, no, a mí esto no me sale a cuenta. No. Pero era como muy raro esto, no sé. Es bastante Entonces, raro, me gusta que lo hayas contado. este tipo de Es gracioso. señores, este en concreto no, porque quiero decir, este tío era buen tío, hacía estas cosas raras, pero era buen tío en el fondo y me cae súper bien y tal. Pero hay un tipo de señor que va así como muy hippie, muy tal, no sé qué, que luego, de verdad, son unos pedazos de pasivo-agresivos y los detesto tanto, que me dan muchísima risa. Y entonces yo cuando veo uno que lo identifico porque tengo un radar, me da mucha felicidad porque me resultan súper cómicos. Sí que lo son, sí. Bueno, luego, gente que actúa como si fuera influencer y suben stories contando su vida anodina que no le importa a nadie. Ujú. Gente que tiene 48 followers, ¿no? Y Sí. cuentan su vida como, os doy un update de lo que Ah, estoy sí, haciendo, ¿no? Actualización, pues nada, hoy he Sí. desayunado. Pues a mí pocas cosas me dan más felicidad que este tipo de peña. Estoy completamente enganchada, soy una junkie y estoy al día de la vida de mierda de gente aleatoria que los Aleatoria. descubro por lo que sea y que además ellos jamás sospecharían
que tienen gente tan entregada como soy yo. Ujú. O sea, estoy completamente living con estas cosas. Vale, las películas malas. Bueno, ninguna sorpresa porque yo me he dedicado Claro. a pregonar a los cuatro vientos que me gustan las películas malas. Pero digamos que hay varias categorías. Las malas buenas, que son las que me gustan a mí, que son las películas de Ed Wood, las películas de zombies, etcétera. Las malas mediocres, que me las sudan muchísimo, que son, pues yo qué sé, la película del 11S de Nicolas Cage. Pues es mala, pero no es ni tan mala como para que me guste. Es mala mediocre. Bueno, No. tengo un grupo de amigos que vemos todas las películas de Nicolas Cage, porque es nuestro ídolo. Sí, pues a mí me parece como mala mediocre. Y luego están las malas. Y luego están las malas, que son tan malas que hasta a mí me parecen malas, pero Ajá. paradójicamente me gustan aún más que las malas buenas, que son las que a mí en realidad me gustan, ¿no? Ajá. Entonces de repente me veo viendo cada mierda, cada cosa, que Entiendo. digo, tía, tú no estás bien, yo no puedo estar viendo esta película. O sea, el máximo exponente de esto es Resident Cobra, que siempre la nombro, Sí. porque yo tengo un fetiche loquísimo con Resident Cobra, que son dos películas rodadas en Alcoy a principios de los 2000, que son... Es que no... De verdad, yo cuando veo Resident Cobra digo, bueno, esto no tiene nombre lo malo que es, Ujú. pero a mí me gusta de ¿Te verdad. gusta? Claro. Pero me gusta, es que no se explica, me gusta un nivel por encima de lo que me gustan las películas de Ed Wood. Me gusta porque el hecho de que siendo tan malas, Ujú. sean tan mal, es que no- Sí, que Me flipa. ya traspasan otra sí, para otra mí, capa. mi película de- favorita de toda la historia del cine es posible que sea Resident Cobra. Ujú. Es posible que lo sea. Luego está la gente que hace parodias involuntarias, ¿vale? Gente que hace canciones o vídeos o lo que sea Ujú. de cosas que tú las ves y dices, bueno, esto tiene que ser una parodia, pero no lo son. Pero O sea, es no lo gente son. que va en serio. Ese sentimiento de ver algo auténtico que parece una parodia. Claro, ¿no? que es lo que yo llamo humoristas accidentales, Sí. ¿no? Que es esta gente que yo tengo auténtica pasión. Sí. Pero no puedo con esta gente. Sí, es verdad que hacen algo que no mola, pero que al mismo tiempo está muy... o sea, Está mola tan verlo. bien hecho, claro, porque es real, pero no puede ser real. Entonces es como una parodia involuntaria. Yo qué sé, Edu Galán Sí. tiene mogollón de tweets que yo podría poner. Lo que pasa es que Vale. yo los pondría Ujú. irónicos y él los pone en serio. Sí. Me encanta. Sí, Los sí, humoristas accidentales, de verdad, Mm. son mis personas favoritas. Sí. Y por último, la gente intentando ser sexy en situaciones ultra random. Esta gente Ajá. desubicada que está sacando escote en Auschwitz o haciendo vale. posados molones hablando de la guerra de Ucrania. Mm. Amo a estas personas, es que las amo y las detesto con toda mi alma. No, Sí. o sea, gente siendo sexy en campos de concentración es una categoría que no puedo explicar cómo me puede provocar tanto rechazo, tanta repulsa y a la vez tanta pasión. Mm. Hay una página de Instagram que se llama Influencers in the Wild, que supongo que la sigues, Venga. que encaja aquí. Es una página súper chula donde comparten este tipo de cosas. Es que es una gente maravilla. haciendo el influencer. Que además es gente que no conozco, o sea, que nadie conoce. No, pero yo pero les quiero a ahí todos. están influencers a tope, moviendo el culo delante de las pirámides de Egipto. Y dices, bueno, venga, cada uno disfruta y hace turismo como le apetece. Me encanta, Que me encanta. fascina esta gente que hace turismo y en los sitios donde van se ponen a bailar y hacen un baile. A ver, yo puedo entender que a lo mejor tú estás viendo la esfinge de Ujú. Gizeh, ¿no? Esta, y te posea el... de repente te dé un síndrome de Stendhal que Claro. se te manifieste con unas ganas de bailar. No lo sé, a lo mejor Pero es puede que hacen pasar. coreografías y todo, Ya, está sí, pensado. no, es que no lo sé. Hay no. familias enteras que hacen coreos todos Flash los padres. mobs, ¿no? Sí. Ahí en Es un poco la incómodo, tumba de ¿verdad? Ramsés II. No lo sé. Pero yo a esta gente la quiero muchísimo. Sí. Entonces, quería compartirlo. ¿Tú tienes Bueno. cosas que no te gustan, que te gustan más que las que te gustan? Pues yo sí, yo tengo algunas, ya que me has mencionado de que iba a esta sección, he pensado algunas cositas. Y antes has hablado de cine, y sí que es cierto, lo he mencionado alguna vez, el tema de las películas de ciencia ficción de Netflix es una cosa que odio, no me gustan nada, me parecen malísimas. Sí, pero te todas, las tragas todas, es pero verdad. las veo todas súper bien y súper fácil y me encanta. Es como estar en casa, es como ver a alguien beber café. O sea, Sí. es maravilla. Siguiendo con el cine, hay otra cosa que también que me fascina ver, pero lo odio, es a Christopher Nolan. El cine de Christopher Nolan, lo pedante que es, cómo enrevesa sus películas de forma totalmente gratuita, porque al final lo que quiere contar es más sencillo de eso. Lo que pasa
ahora que lo que hace es movértelo todo para que parezca complicado. Sí, es un poco el progresivo del cine. Sí, efectivamente. Lo haces más... Quieres hacerlo complicado, pero no lo es y tiene cosas que son terribles y tal, pero me encanta verlo. Me encanta ir, la próxima que vaya, ir al cine. Yo a Christopher Nolan lo veo siempre en el cine, siempre. Y una tercera cosa que también odio con todas mis fuerzas, pero que en realidad me encanta y me hacen mucha gracia, son las palomas. Odio las palomas. Hostia, es verdad. Tengo un odio hacia las palomas cerval. Estuve de alquiler en Ruzafa Tu durante 3 meses. Tu antiespecismo termina ahí, ¿no? La en las frontera. palomas. Sí. Yo las exterminaba a todas. Pero es cierto que me he reconciliado con ellas porque aunque me dieron mucho... Yo es que claro, yo viví en Ruzafa durante 3 meses y me tuve que ir porque tenía un nido de palomas en mi tejado y olía todo a mierda de paloma que daba un asco que flipas. Pero ahora me he reconciliado porque, bueno, se come la comida de Edward, pero son como graciosas. Siempre hay un momento gracioso entre Edward y yo que él se pone a hacer esa cosa que hacen los gatos rara, esto de... Sí, eso está muy guay. Y se pone a hacer eso, las palomas se comen su comida, yo me tomo mi café y es como... Forman parte de mi desayuno. ¿Te has reconciliado con las palomas? Sí, sigo odiándolas, pero menos. Me hacen risa. Las veo y me hacen risa en realidad. Además que mueven el cuello así. Sí, está guay, no está sé, guay. A mí me caen bien, a mí no me dan... O sea, a mí las palomas no me disgustan, no sé, me dan un poco igual. Tengo mucha ambivalencia, pero creo que corresponde justo a esto que estabas comentando. Sí. Pues muy guay, me ha gustado mucho tu sección. Creo que es esta filosofía del disfrutar de algo que... Yo no sé por qué me pasa, pero gusta. Yo de verdad a veces pienso, escucho más música que no me gusta que música que me gusta. O sea, yo entre escuchar el Final Countdown y el Final Countdown original no tengo la menor duda, por supuesto. No sé, podría estar gastando mi tiempo escuchando un aria de, yo qué sé, de quien sea, ¿no? De Debussy. Pues estoy aquí escuchando a esta gente destrozar el Final Countdown en Suecia. Y es que me hace muy feliz. Pues genial, pues nos despedimos de esta sección escuchando un poquito más de Final Countdown. Sí. Normal. Mondi, ¿qué? Vivimos tiempos convulsos, de desinformación, de fake news, de medios totalmente comprados y de famosos ganando premios al mejor podcast con solo un mes de trayectoria. Necesitamos una guía, un punto de apoyo, algo que nos haga sentir de nuevo con los pies en la tierra, porque las redes sociales y esa obsesión por dar nuestra opinión de todo nos acaba separando del mundo real, y creo que es nuestro deber como medio independiente que posee la confianza de su público el realizar una detonación emocional controlada y hacer bajar al suelo de la verdad a todos los que nos escuchan. Madre mía. Y no me refiero a señores promedio ni nada de eso. Eres un poco el Putin de los podcasts ahora mismo. Soy el Putin de los podcasts y vengo aquí a hablar directamente con la gente que nos escucha. Nada de esto de los señores, ¿eh? O sea, esto es muy fácil. Vamos a hablar de lo nuestro. Vale. Monty, apaga las luces porque viene el boletín de verdades como puños en la oscuridad. El avance informativo que tratará de abrir los ojos en un mundo lleno de tinieblas. Y bueno, abrir los ojos en un mundo de tinieblas tampoco sirve para mucho porque son tinieblas y no ves nada. Pero bueno, yo qué sé. Queda guay. Vamos a empezar. Música de telediario, por favor. Fuentes cercanas a Twitter comunican que cualquier adolescente de 13 años con un avatar de Cristiano Ronaldo tiene 5 veces más seguidores que tú, creador de contenido emergente que reflexiona cada tuit durante 10 minutos antes de publicarlo. Tu grupo de música, tu obra de teatro y exposición de fotografía no le importa a nadie. La gente simplemente necesita un sitio donde llevar a su cita de Tinder. Verdad como puños. La gran cadena de tiendas de ropa deportiva Decathlon informa de que no es preciso ir a visitarlas en ningún momento. Por muy motivado y a gusto que estés ahora, duchado y relajado, la de hoy ha sido la única vez este año que has salido a correr. No necesitas esas Kalenji de colores, ellas no van a correr por ti.
La gente joven ha comunicado que valora muchísimo tus esfuerzos por adaptarte a los nuevos tiempos. Consideran que eres un tío majo y respetan muchísimo tu figura. También dicen que cada vez se nota menos tu cara de pánico ante la idea de que descubran que eres un fraude y una persona aburridísima que tiene cosas que contar simplemente porque tiene más años que una secuoya. Es que me hace mucha risa. La secuoya siempre hace reír. Ucrania, Rusia, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos han leído atentamente tus tweets sobre el conflicto, pero da la extraña sensación de que los están ignorando y haciendo como que no va con ellos la movida. Famoso podcast dedica su 5º programa consecutivo a hablar de la crisis de los 40 para dejar claro que han superado la crisis de los 40. Según un estudio de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, las mujeres entre 20 y 30 años prefieren acostarse con gente de su edad. Que amplíes por abajo tu rango de búsqueda en Tinder no va a cambiar eso, Andrés. El Ministerio de Cultura ha lanzado unos datos que confirman que los videojuegos efectivamente son cultura y obras artísticas. No debes sentirte culpable por jugarlos. Esas 60 horas que le has echado al Elden Ring en 8 días no deberían alarmarte bajo ningún concepto. Oh, sí. La plataforma de streaming Twitch confirma después de una exhaustiva investigación interna que comprarse neones de colores y la webcam de Ibai no hace que la gente te vea más. El Colegio Oficial de Psicólogos en España anuncia la sospecha de que los clientes básicamente no hacen caso a nada de lo que los psicólogos les dicen y van por ahí diciendo ¡ay, me va genial, soy una persona nueva!, para justificar el desembolso de 60 pavos la hora. Esto es muy real. Esto es muy real. También comunicaron que hacer siempre lo que te sale de los cojones para pedir perdón después no termina de ser una conducta saludable. Por lo que sea. Por lo que sea. No te metas en esa reforma que estás pensando. Ni tú quieres estar ahí, ni tus vecinos quieren, y los subcontratados que van a ir a tu casa por 4 duros, desde luego que tampoco quieren. Acepta tu casa como está. Hazlo por todos, por favor. La RAE informa. Síndrome del impostor es un concepto que mucha gente está usando inadecuadamente a la hora de definirse a sí mismos. Esto es muy importante porque hay gente que de verdad son impostores. O sea, quiero decir, a lo mejor sientes síndrome del impostor porque lo eres. Porque lo eres. Los mejores nutricionistas del país concluyen: hacer un poco de ejercicio o salir a andar solo porque almorzaste una caja entera de donetes no es tener una relación sana con la comida. Fake news, no estoy de acuerdo. Esto es mentira. Año 2022 y la gente sigue escribiendo loser con 2 OEs. Hostia, gracias. La Universidad de Oxford sugiere loser con 2 OEs significa más suelto, no perdedor, que por otra parte te define muy bien. Exacto, o sea, de verdad, red flag. Stop. Señores que invitan a David Broncano y gente que escribe loser con 2 Os. Parad por favor. Sí. Celebrar lo que hace Rosalía ahora no te hace estar más en la onda. Y ya sé que decir estar más en la onda te deja muy fuera de la onda. Sí, pero te has metido tú quería solo decirlo. en un bucle muy Nolan. Absolutamente nadie le importa que hayas resuelto el Wordle de hoy en 2 intentos. A veces pasa, no eres mejor que nadie por ello. Twitter suplica en un comunicado: no tenéis que opinar de todo, por favor. También afirma que te bloquee Pérez Reverte o Antonio Maestre no es ningún logro por mucho que te empeñes. Hostia, gente vacilando de que le ha bloqueado a Antonio Maestre o Reverte. Además que es que lo hacen constantemente. Quiero decir que estamos bloqueados todo el claro, mundo. Que no... ellos le dedican media hora al día a bloquear a gente. Claro. No es ningún... Bueno, supongo que tendrán gente contratada Sí. a la que también tendrán bloqueado. La red social Instagram informa que de las fotos tuyas, las que subes con tu gato sean las que más likes reciben, desvela una verdad implícita que igual no te hace especial ilusión. Hostia, durísimo esto, iVoox asegura que decir que uno de tus podcasts favoritos es Estirando el Chicle no te hace automáticamente feminista. Además, no es verdad, es el podcast que conoces, no el que escuchas. Real. Intermos... Y esto te lo he corregido porque ponía Oxfam y es Oxfam. Intermos Oxfam. Intermos Oxfam parece un planeta de Dune o algo así. Parece un medicamento. O una ciudad del Señor de los Anillos. Intermon Oxfam Joder, qué difícil. Intermon
Perdón. Ay. Intermon Oxfam comenta que en estos momentos hay muchísima gente en el mundo que necesita ayuda y no se la estás dando. Muchísima, millones. Y ayer te compraste un taburete con una altura muy específica en Amazon porque te viene bien para dejar las zapatillas. Cuestión de prioridades, supongo. Sí, la gente se ha dado cuenta de todo lo que has engordado y todo el pelo que has perdido. Pero no te preocupes, al mismo tiempo les resultas completamente irrelevante. Si ni siquiera tú eres importante, ¿qué va a importar el pelo que tengas en la cabeza? Y esto ha sido todo. Espero que con este avance informativo de hoy hayamos depositado un poco los pies en la tierra, que bien nos hace falta en la época de guerra que estamos viviendo. Vivid, disfrutad, no deis la brasa, no opinéis mucho. Y vamos, que al final nada es tan realmente importante. Bueno, la guerra sí que es importante, así que paz. Mira, a mí me gustaría añadir una cosa. En la Asociación Interespacial de Mujeres Feministas sí. informa de que nos suda los cojones que cada conductita que vosotros creéis, los hombres, que tenéis como feministas, no os la tenemos que validar, ni os tenemos que dar ningún aprobado, ni ningún punto, ni nada. O sea, nos la suda. Haced lo que tengáis que hacer, pero no vengáis buscando que os demos la galletita, porque no. Esto es duro de aceptar, ¿eh? Es una dura realidad el hecho de ¿verdad? que... Es como puños, ¿no querías? Pues ahí tienes. El hecho de que en realidad no importa nada lo que hagamos. No, da igual. Solo queremos que os calléis. Lo único que queremos. Pues muchísimas gracias, Calibur Ramón, por este avance informativo tan maravilloso. Ya estamos en la verdad. Sí. Pues ya está. Se acabó el programa 24. Maravilloso programa. Me ha encantado, me ha reído mucho. Sí. Ya se me ha olvidado decir Intermon Oxfam, ¿no lo he dicho? Intermos Oxfam. Muy difícil. Bueno, antes de irnos, tenemos que decir que ha pasado una cosa muy importante. A ver. Que nos han hecho un fanart. Es verdad, sí. No sé si es el primero, ¿no? ¿Alguien nos hizo ya un fanart? ¿Puede ser? Puede ser. Yo creo que Anita nos ha hecho cosas. Sí, es verdad. Vale, Anita, bueno, que la queremos un montón. Joder, Anita nos hizo mascarillas, sí, Anita, pero me refiero a lo que es de dibujo también hizo alguien, ¿no? No me acuerdo. Bueno, ahora. da igual, no nos metamos en este fregado. La marmota de Bota nos ha hecho un fanart súper bonito. Estamos muy agradecidos de esa acuarela tan guay. Y joder. Sí, a mí me hace mucha ilusión porque es una cosa que le hacen a los streamers mucho. Yo veo muchos streamers y siempre digo, joder, cómo mola que te hagan un fanart, ¿no? Ha hecho un fanart con el dinosaurio y la llama, que son los que nos representan. Es súper guay. Es genial. Estamos muy contentos. Y hay que decir que esta semana tenemos bastantes Patreons nuevos. Sí. Qué bien. Pere Joan. Un tío queremos. Excelente. Muy guay. Sí. Red Tribute. Maravilloso. Le queremos mucho. Le queremos muchísimo. Cristina. ¿Qué vamos a decir de Cristina? Una persona fantástica, una chica chulísima. Es mucho mejor. Tiene un nombre normal, pero ella es fantástica. Y tenemos que decir que Joel ha subido su aportación. Es una cosa que podéis hacer. Esto es una cosa que dice cosas tan buenas personas, porque tú ya eres Patreon, estás instalado en la comodidad de haber hecho eso, que a tanta gente le supone un esfuerzo máximo, que es apuntar tu nombre y tu tarjeta en una página, y una vez ya hecho, decides ir un paso más. Y subir tu aportación. Exacto. ¿Qué es muy loco. Esto es de personas, no sé, a la altura de un premio Nobel. Sí, esto me ha dado una idea que podíamos hacer. Podíamos darle el oyente de la semana. Hostia, qué buena idea. Y así fomentamos la competitividad, que es algo muy insano entre oyentes, para que ver qué Patreon se le ocurra más. Bueno, pero a mí eso me parece un poquito que tienen rastrero. que hacer fanarts. Darnos dinero o fanarts. Vale, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí, puede ser que lo hagamos. Puede ser que seamos tan asquerosos de hacer esto. O del mes, el oyente del mes. El oyente del mes. Pues Joel es el oyente de 2022 de momento. No, porque Carol también subió su aportación, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces del mes. Vale. El mes de marzo es de Joel. Exactamente. Joel, a no ser que alguien de repente suba su aportación ahora a 1.000 euros, ¿sabes? Claro. Bueno, a mí me parece que esto es una deriva terrorífica. Da igual, Joel, te queremos. Pero les queremos muchísimo. ¿Con qué nos vamos a despedir?
Vale, pues Muy nos vamos a importante. despedir con una canción que ahora mismo nos representa muchísimo Sí. con esta conversación que hemos tenido. Perfecto. Es de las Shakespeares, que es una Ajá. banda que me flipan. Son muy guays. Son de sí, Baracaldo, son increíbles. Ujú. Y esta canción se llama Somos lo peor, sí. que es un Vale. poco lo que somos. Perfecto, me parece. Seguidlas, por favor, son fantásticas. Seguidlas. Las adoramos. Vale. La semana que viene más. Y o peor. peor.